Hermanos, si pueden abrir sus Biblias, por favor, en 1 Timoteo capítulo 4, vamos a analizar en esta mañana el versículo 15. Iniciamos en el versículo 12, ya estamos por concluir este capítulo que creo que para la iglesia ha sido de mucha bendición, de edificación y específicamente de instrucción de cómo es que la iglesia debe funcionar, cómo es que los creyentes deben vivir a la luz de que son hijos de Dios y cómo el evangelio está en juego, hermanos, siempre y principalmente, no solamente por las falsas enseñanzas, sino también por nuestra vida, por nuestro testimonio. No solamente se desacredita el evangelio por medio de enseñanzas falsas, sino también cuando nosotros los creyentes no buscamos al Señor, no vivimos en santidad, no somos coherentes con lo que creemos. Por eso es tan fundamental entender que la sana doctrina produce vidas santas, vidas piadosas, vidas que aman al Señor y que Dios es el centro de sus vidas por medio de la Escritura. Antes de leer, antes de comenzar nuestro estudio, vamos a encomendarnos al Señor para pedir su ayuda en este tiempo. Padre amado, una vez más, venimos ante ti, Señor. Vamos a abrir tu palabra y te ruego que nos dé sabiduría, entendimiento, que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor. Queremos ser fiel a ella y rogamos que tu Espíritu Santo nos instruya en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el verso 12 decía así la Escritura: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y en el 16, como un resumen de todo lo que Pablo le dijo, en el capítulo 4, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El texto que vamos a analizar hoy es el verso 15, que dice: en estas cosas ocúpate, en ellas permanece. En ese orden está en el texto griego estas palabras. Dice: en estas cosas ocúpate, en ellas permanece. El título del sermón es el gran trabajo de nuestras vidas. El gran trabajo de nuestra vida. Y a modo de introducción es bueno repasar y estar en contexto otra vez para no desprender de lo que Pablo está mostrando a Timoteo. Pablo se centra en el carácter de Timoteo. Es tan importante como un emisario, como un enviado de Pablo, que él viva en la Escritura. Y en primer lugar, Pablo le decía en el versículo 12, Timoteo, tu ejemplo moral debe ser coherente, debe ser real, debe ser genuino. No aparentar ser una persona piadosa. Tenés que ser ejemplo. Las personas te van a imitar. Tenés que ser diferente a los falsos maestros que decían una cosa en el púlpito, pero afuera o abajo vivían como bien les parecía. Y en el versículo 13, Pablo le encarga a Timoteo y le dice que su ministerio, que el trabajo que tiene que llevar a cabo en Éfeso, en las iglesias, es que tiene que estar centrado
El centro de su ministerio debe estar alrededor de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene que estar en el centro de la enseñanza en la iglesia. Y en los versículos 14 al 16, Pablo le da nuevamente instrucciones que él tiene que autodisciplinarse. Implica un esfuerzo. Mantenerse fiel a Dios implica esfuerzo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que ser fiel a Dios no nos sale automático. No es de forma automática que yo me levanto a la mañana y digo, yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia, yo quiero obedecer a Dios. No, yo tengo que someter mis pasiones, yo tengo que someter mi voluntad y ver la prioridad. ¿A qué me tengo que dedicar en primer lugar? ¿Qué tiene que estar por sobre todas las actividades? ¿Cuál es la actividad principal que los creyentes tenemos? Es estar en contacto con Dios, en comunión con Dios. Y eso no es a través de sueños, visiones, sino a través de disciplinarnos en la lectura de la Escritura, en que la palabra de Dios no sea el último de lo que hacemos durante el día, sino que sea lo principal en nuestras vidas. Decía un artículo que en muchas iglesias hay un desconocimiento de las tareas principales de los pastores. Y este artículo recoge dos percepciones equivocadas, antibíblicas, que la mayoría de los miembros de las iglesias, el concepto que tienen estos miembros de la iglesia acerca de que a qué se debe dedicar el pastor. Ellos decían que los pastores tienen que dedicarse y ser como una especie de director ejecutivo, ¿sí? Un director ejecutivo. Y según esta postura, el propósito primordial del pastor es mantener su organización, es decir, su iglesia. El pastor sea tipo el jefe de la iglesia, de esta empresa, de este negocio, como así lo observan. Y tiene que hacer que funcione sin contratiempo y que crezca sostenidamente. Tal como el director ejecutivo de una empresa debe aplicar sólidos principios de negocios a su operación y tendrá éxito cuando satisfaga los deseos de los asistentes a la iglesia y experimente un crecimiento numérico. Esta forma de ver acerca de la responsabilidad del pastor es equivocada, no es bíblica. El pastor no es el director ejecutivo de la iglesia o que lo vea a la iglesia como una empresa. Tiene que funcionar con supervisores, con esto y lo otro, tipo una organización para que funcione. La segunda perspectiva equivocada que la mayoría de los miembros o las iglesias tienen acerca del pastor es que ven a su pastor como un sacerdote. Como un sacerdote. Según esta mirada, dice el artículo, el pastor es una especie de gurú espiritual cuyo propósito es tomar la única o principal responsabilidad de todo el ministerio de la iglesia. De esa forma, sirve como una especie de mediador entre Dios y su pueblo. Y los pastores no somos sacerdotes, no somos gurúes. En la jerga popular dice en guaraní, pa'imahi. El sacerdote ya dijo, como la palabra suprema. Y el pastor no cumple esa función. Cada creyente es un sacerdote. Cada creyente se acerca a Dios de forma particular. Y a veces los miembros tienen la percepción de que si el pastor ora por la persona, tiene más poder que otro miembro, que otro hermano.
si el pastor le predica, capaz que se convierta. No es así, hermano. Los pastores no son gurúes. Hay personas que consultan absolutamente todo. ¿Cómo tengo que construir mi casa? Consultarle a un arquitecto, no a un pastor. ¿Se entiende, hermano? Sí, la Escritura muestra que el pastor, como su nombre bien lo dice, es pastorear, cuidar el rebaño. Pero yo te pregunto hoy, hermano, ¿cuál es tu concepto? ¿Cuál crees que es la responsabilidad de tu pastor en esta iglesia? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué esperás que el pastor haga en esta iglesia? Porque si nosotros no tenemos un concepto bíblico, nosotros vamos a presionar. Cada miembro va a... ¿Por qué el pastor no se va a visitar más a menudo a las personas? ¿Por qué el pastor no le lleva a fulanito que está enfermo al hospital? Y tiene su vehículo, ¿y por qué no le lleva? ¿Por qué el pastor no hace más obras sociales? Hay tanta gente necesitada. Porque vemos situaciones. Por eso yo necesito saber, como miembro de la iglesia, como un creyente, qué es lo que debo esperar del pastor de turno, de la persona que va a guiar a la iglesia. Yo tengo que entender, tener clarito que es importante, en primer lugar, que yo tenga un concepto bíblico de lo que los pastores de las iglesias locales deben hacer, en qué se deben ocupar el mayor de su tiempo, en qué se debe ocupar el pastor en el mayor tiempo posible de su día a día, de la semana. Y la responsabilidad principal de todo pastor que quiere ser fiel a Dios es que sea un hombre de la palabra, que sea un hombre de la palabra y un ejemplo de los creyentes en su vida piadosa. Si ustedes se fijaron, desde que vimos el verso 12 en adelante, díganme en qué tiempo le quedaba a Timoteo hacer otras cosas y no estar en la Escritura. El mayor tiempo de lo que Pablo le manda a Timoteo a hacer es no ir casa por casa, no visitar de lunes a viernes a los miembros. No que esté mal eso, pero eso no es la responsabilidad principal del pastor. Esa es la responsabilidad de todos los creyentes, en donde tiene que haber comunión, no los domingos en la semana. El mayor tiempo del pastor debe estar ocupado estudiando la Escritura, profundizando en la palabra de Dios, porque de eso va a depender que la iglesia funcione como Dios quiere, que le honre a la manera de Dios. Va a ser una iglesia fiel. No es pasar más tiempo con la gente. Es importante, lo hacemos, pero no debes presionar que los pastores tienen que estar en todas las actividades, en todos los cumpleaños, en todas las situaciones. No, ¿en qué tiempo va a preparar el sermón? ¿En qué tiempo va a preparar el alimento que nosotros necesitamos para crecer? Entonces, hermano, es importante entender que la responsabilidad principal que tenés que esperar del pastor o de los pastores es que sean hombres de la palabra. Hombres de la palabra. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo consideraba a Timoteo la persona escogida para continuar ese legado. Y lo que más le importaba a Pablo era convencer a Timoteo de que sea un hombre de la palabra. Que Timoteo sepa cuidar ese depósito
Como dice Pablo allá en 2 Timoteo 3:14, y les leo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, sé fiel al glorioso evangelio. Sé fiel al evangelio. Tenés que proteger la doctrina del evangelio, la sana doctrina. Y tenés que proteger y pasar así tal cual, sin añadirle nada, puro, sin agregado, sin contaminación a la siguiente generación, para que esto llegue como nuestro Señor Jesucristo quiere hasta el fin del mundo, hasta cuando Él venga por la iglesia. Cuando nosotros participamos del memorial, de los símbolos, Pablo dice, hagan esto hasta, con esto anunciamos la venida del Señor, hasta que Él venga. Y el Evangelio siempre está en riesgo, hermano. No te creas que el Evangelio está segurísimo en las iglesias. Siempre hay un riesgo de contaminar el Evangelio. Y somos peligrosos. Por eso el carácter es tan fundamental para no negociar el Evangelio después. Y si esta iglesia quiere permanecer fiel, quiere honrar al Señor, debe ser celoso de la palabra de Dios. Tiene que ser prioridad para nosotros. Pablo reconocía el peligro y la consecuencia trágica de descuidar, de no perseverar en la tarea de enseñar y aplicar la palabra de Dios. Y lo que estaba en juego en ese tiempo y hoy de la misma manera, hermanos, es la salvación de las personas. Por eso es tan trascendental. Por eso Pablo, todo el esfuerzo y en la segunda carta a Timoteo, le da una encomendación más fuerte aún. Pablo dice, yo te encargo, Timoteo, te encomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo y de todos los ángeles y todo lo que dice esa escritura. Es como que Pablo le pone a Timoteo en la silla y en un sentido figurativo le pone a Dios el Padre, a Dios el Hijo, delante de ellos, Timoteo. Persiste en la palabra. No es poca cosa. El Evangelio, hermanos, es para salvación. Por eso uno tiene que cuidar esta doctrina. Se mancha un poquitito, se le agrega un poquitito nada más y deja de salvar a las personas. Ya no es el Evangelio. Entonces Timoteo debía ocuparse diligentemente en su ministerio centrado en la palabra de Dios, no solo por un tiempo, sino de forma constante, en todo tiempo. No nos cansemos, no te canses nunca, Timoteo. Esto no es como una pastilla que te va a durar 12 horas, no, esto tenés que hacerlo todos los días. Esto no es una vacuna que te va a inmunizar por un año. Una semana a full con la palabra de Dios, la segunda semana lo dejamos, no funciona así. Yo debo entender la prioridad de la Escritura en mi vida. Y el versículo 15, vamos a ver dos mandamientos que todo creyente debe obedecer para lograr el verdadero progreso espiritual. Dos mandamientos que todo creyente debe obedecer para lograr el verdadero progreso espiritual. La sana doctrina produce vidas santas, pero eso no es automático. Hoy en día hay muchísimos libros cristianos para todos los gustos, hermano. Y yo temo por todos ustedes
por todos nosotros que descuidemos la escritura por libros. Está bien los libros. Hay libros espectaculares que nos ayudan a entender un poco más la palabra de Dios. Si lo hace de esa manera, genial. Pero hay personas que su espiritualidad está fundamentado en libros, en lo que dijo fulanito, menganito y sultanito. No, mi espiritualidad genuina, verdadera, solo va a ser real, va a ser producida, vamos a crecer en la madurez espiritual, en santificación, solo a medida que estemos en contacto con la Escritura. No hay otra forma, no hay otra fórmula. Por eso Pablo le dice en primer lugar, el primer mandamiento es que se ocupe. El primer mandamiento que debemos obedecer para lograr el verdadero progreso espiritual es priorizar la palabra de Dios. Priorizar la palabra de Dios. Nuestro texto indica o inicia con la palabra ocúpate. Si se fijaron, hermano, en el versículo 14, ¿cómo inicia nuestro texto? No descuides. Y ahora, como un contraste, en el versículo 15 dice, ocúpate. En realidad en el verso 14, es la misma palabra, solamente con una palabrita que se antepone a esa palabra meletao. Casi la misma palabra usa, pero uno de forma negativa. No seas negligente, le dice en el verso 14. Y en el verso 15 le dice, sé diligente. Ocúpate. Es tener cuidado. Practicar como resultado de planificar. Disponer de antemano. En otras versiones traducen medita en estas cosas. Reflexiona, porque involucra la mente. Involucra principalmente qué pensamos de la Escritura. ¿O qué lugar ocupa la Escritura en nuestra mente? ¿Pensamos en Dios? Pensar en Dios es pensar en la Escritura, hermano. O si no, vas a imaginarte a Dios. Sin Biblia imaginamos cómo es Dios. Solo con la Escritura sabemos cómo es Dios. Y Pablo le está diciendo, entrega tu mente, que sea la prioridad en tu vida. Y una observación, como le dije, que ya les mencioné, es que no tenía que ser negligente y ahora le dice, sé diligente en esto. Pensá en estas cosas. Timoteo, no estés descuidando, sino constantemente tenés o estés cuidando mucho de ti mismo al ocuparte. ¿Sí? No descuides, Timoteo, no estés descuidando. Y esta palabra, ocúpate, es un imperativo. Está en tiempo presente, ¿sí? Es un imperativo y es algo que tiene que hacer constantemente. Es algo prioritario, no es por un periodo de tiempo, es algo continuo en que Timoteo debía perseverar, permanecer. Tenía que priorizar la Escritura en su vida. Y estas cosas, dice, priorizar, Timoteo, meditar, reflexionar. ¿A qué cosas? ¿A qué se refiere en la Escritura cuando dice estas cosas? Se refiere a todo lo dicho y ordenado en el capítulo 4. Que la apostasía se encuentra en camino. Y Timoteo tenía que contrarrestar eso. Tenía que advertir a los hermanos. Y que hay personas que quieren cambiar el verdadero evangelio por mitos profanos. Que Timoteo debía nutrirse de las palabras de la fe y que debe prepararse para la vida piadosa, debía ejercitarse, no ser pasivo, ser activo en buscar al Señor, en venerar al Señor. Que debe conducirse de tal modo que nadie desprecie su juventud. Que no debe descuidar
sino ejercitar su don, el don de la enseñanza, de la lectura de la palabra de Dios, la exhortación, la enseñanza. El contexto más inmediato a estas cosas es al ministerio de la palabra. Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Pero se refiere a todo en el capítulo 4, involucra todo eso. Estas cosas, medita en estas cosas, no descuides. A los hijos les fastidia que los padres le digan 2 veces la misma orden. Anda a limpiar tu cuarto. Se vuelven locos. Ya me dijiste, no hace falta que me digas. No sé si por allá no me pasa eso. Pero pasa en todos lados. Hermanos, la Escritura no nos manda a pensar más allá de la propia palabra de Dios. Hay situaciones muy específicas. Hay prácticas muy específicas que vos y yo tenemos que hacer, permanecer, no inventar nada. Mi mente debe estar ocupado por la Escritura. Y esto excluye, hermanos, pasar tiempo en boberías, en sandeces, en pasar tiempo, aunque son muy atractivas, y debemos ser entendidos en los tiempos, no debemos pasar mucho tiempo en teorías conspirativas. En internet ver los Illuminati, lo que esto y lo otro, los Anunnaki, unas cosas de locos. Que la élite, no sé. Satanás está en contra de Dios, tiene sus secuaces, tiene sus ministros, pero nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. Fulanito, el trillonario, puede planear destruir al mundo. No va a ser. Dios está en su trono. Él gobierna. Los creyentes tenemos que pasar más tiempo en la Escritura que en internet viendo situaciones conspirativas. Eso no santifica. Eso es lo que produce un temor infundado. Es un temor infundado. Y no te lleva a santificarte, ni a temer más a Dios. Uno se vuelve después paranoico. La Escritura dice, Pablo, ocupate, no en mitos, ocupate en la Escritura. Lo que entra en nuestra mente, lo que vemos, hermanos, va a afectar nuestra vida, va a afectar nuestra conducta. Por eso es tan importante cuidar, en meditar en lo que Dios ya nos dejó y que necesitamos tanto conocer de forma correcta. Hay tanta enseñanza falsa rondando por ahí que yo necesito venir a la Escritura, conocer la palabra de Dios de forma profunda, para que yo pueda tener mis pensamientos bien correctos. Debemos ocupar la mente de forma prioritaria en conocer y deleitarnos en la voluntad de Dios, expresada en la palabra de Dios. Hermanos, debemos saturar nuestra mente con la Escritura. La Biblia, te puedo asegurar, 100%, estudiar mucho la palabra de Dios no te va a volver loco. Te puedo asegurar. No te va a volver loco. Algunos te van a decir, deja ese libro, no vaya a leer demasiado porque eso te va a hacer desvariar. No es así, hermano. Te puedo asegurar que la palabra de Dios lo que te va a dar es cordura. Nos va a dar dirección diariamente en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con los hermanos, en el trabajo, en todas las situaciones que vivimos. La palabra de Dios nos va a dar la cordura, nos va a hacer pensar bien. Yo sé que todos los creyentes pasamos situaciones difíciles.
Dios no dijo lo contrario. Él nos dijo, ustedes van a pasar, el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Vamos a pasar enfermedades. Los creyentes nos enfermamos. Los creyentes sufrimos accidentes. Los creyentes perdemos seres queridos. Y es doloroso. Pero yo me voy a volver loco si yo no sé qué dice Dios en esos aspectos, en esas situaciones. Y algo bien clarito que todo creyente, en todas las situaciones, que nos va a mantener firme, hermano. Porque hay momentos que nos desesperamos y pensamos que estamos solos y que Dios no hace nada, nos abandonó. Si queremos tener claridad en la mente, tener paz, estabilidad en ese momento, yo me tengo que ir a la cruz. Porque ¿cómo yo sé que Dios me ama? ¿Cómo es que yo sé que Dios no me va a abandonar? Jamás. Tengo que irme a la cruz. Porque ahí yo vi cómo Dios me amó y que Él me salvó. Y que es cierto lo que Él dijo para mí. Entonces voy a estar en paz. Y necesito irme a la cruz constantemente. Para tener para pensar bien. En cualquier situación. Cantamos esa verdad. Si ustedes se fijan y se dieron cuenta, todos los domingos cantamos eso. Y no debemos cansarnos nunca, porque nosotros nos olvidamos fácilmente. Y enseguida ya vemos a Dios como que no me ama más, me va a abandonar, Él no está conmigo. Yo necesito entender eso, necesito asimilar. Y eso va a ocurrir a medida que yo me centre en la Escritura, porque toda la Escritura apunta hacia ahí. Toda la Escritura me va a llevar hacia la cruz. Y me va a mostrar cuánto Dios nos amó. Y cuánto Dios nos va a sostener. Que Él está con nosotros. Aunque todos nos abandonen, Él está con nosotros. Y esa seguridad lo tenemos en la Escritura. No tenemos en teorías conspirativas. Es en la palabra de Dios. Pasar más tiempo en la Escritura. Pasemos más tiempo en la Escritura, hermanos. La meditación constante en la palabra de Dios nos aleja del pecado. Nos aleja del pecado. Cuando pregunto a algunas personas que están rindiendo cuentas, ¿cómo estudia en estas situaciones? Y algunos dicen, no, hoy no tuve mucho contacto con mi celular, entonces tuve menos tentaciones. Y vas a ver que es marcadísimo, es eso nomás. Hoy en día, hermanos, para parafrasear un poquito el texto que dice que tenemos tres enemigos en común. El mundo. No, tenemos que decir ahora en un sentido, no hay que cambiar la escritura, pero para que asimiles. Nuestros enemigos son el celular, la carne y Satanás. Nuestro mundo está en nuestro celular. Increíble. Es un peligro. Es un peligro mortal. Porque ya no accedes tanto vos al mundo yendo a ciertos lugares. No, directamente el mundo tenés en tu celular. Y es un peligro. Pasar más tiempo en la escritura. Que no estés activo en las redes sociales, no vas a morir. ¿Vos sabés que nadie se va a dar cuenta? Pero si estás en la escritura, como vamos a ver más adelante, la gente se va a dar cuenta. ¿Querés tener una mente transformada, renovada por las cosas de Dios? Lee la Biblia. La Biblia tiene que ser prioridad en nuestra vida, hermano. Segunda Timoteo 3:16, Pablo declara, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y luego Pablo añade 4 modificadores a la escritura. Y dice que la escritura
es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Pero es increíble que es la escritura que más abandonamos. Preguntarle a cualquier hermano, en esta semana, ¿cuánto tiempo tuviste en contacto con la escritura? Realmente tuve flojo. Y nosotros no vemos esa prioridad. Y yo estoy seguro que mañana a lo mejor con todo vas a amanecer queriendo leer la Biblia, queriendo buscar, devorar, leer libros, 5 libros así en perspectiva, tu Biblia ahí activadísimo. Y el día siguiente, y después, y después. ¿Por qué nos pasa eso, hermano? Tenés que saber que la Biblia es poderosa y capaz de cambiar nuestra vida de dentro hacia afuera. Dios no nos dio otro medio para llevar a cabo esa obra. Dios no nos dejó otras cosas, otro alimento. No hay alimento que sustituya a la palabra de Dios para el creyente. El Espíritu de Dios actúa en nuestros corazones, utiliza la palabra de Dios para transformarnos a la semejanza de Cristo. Por eso, hermanos, descuidar la disciplina de la lectura y el estudio de la Biblia es cortar. Vos estás cortando la fuente. Es como que nosotros estemos en un respiradero, ¿sí? Uno está conectado con un tubo y el oxígeno le mantiene. Lo que nosotros hacemos a veces es desconectamos ese tubo. La palabra de Dios es como ese oxígeno. Necesitamos para vivir. Y desconectamos. Desconectamos no sé por qué, por cualquier cosa. Cualquier cosa ocupa prioridad antes de la escritura. Pero yo necesito entender que este alimento espiritual, la palabra de Dios, es lo que necesito para vivir mi vida cristiana. No otras cosas, no otros agregados. Tenemos que aprender a devorar nuestra Biblia, hermano. Pedir hambre al Señor por su palabra. Por eso Timoteo debía entregar todo su esfuerzo mental a la piedad, al estudio, a la proclamación de la palabra de Dios. En segundo mandamiento que vemos en nuestro texto, para que progresemos espiritualmente. El primero es dar prioridad. Dale prioridad a la escritura. Y lo segundo es que perseveremos en la palabra de Dios. No abandonemos. Vamos a tener la tentación. Como que la Biblia no es suficiente. Y va a ocurrir cosas en nuestras vidas. Y vamos a querer desesperarnos. La semana pasada, el miércoles, le hice una pregunta a los varones. En la reunión le dije, ¿qué pasa si los líderes de esta iglesia de una fallecen? Mueren todos. Esta siguiente semana morimos. El Señor nos lleva o caemos todos. Dios quiera que no, ¿verdad? Y ya no hay líder, no hay gente que va a predicar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenés que hacer vos? ¿Cómo debe comportarse la iglesia? Y lo que había era un silencio. No sé si era por temor, por la sorpresa de la pregunta. Pero ¿qué podemos hacer, hermano? ¿Qué deberían hacer ustedes? ¿Será que desesperarse, irse a otra iglesia, hacer como que la Biblia no existe? Acá te dice bien claramente cómo es que tienen que ser las personas que van a pastorear la iglesia. ¿Dónde tenés que buscar ese consejo? En la escritura. ¿Para qué desesperarse? A veces nos pasan cosas y lo primero es que nos olvidamos que Dios existe y que está su palabra. Y parece que tenés que darle una cachetada para tranquilizarle. Mira la Biblia, acá dice que el Señor está con nosotros. El Señor no nos va a dejar, Él va a guiar a su iglesia. El Señor nos manda a perseverar en la palabra. Ocúpate en estas cosas, permanece en qué cosa, en ellas.
Acá hay un segundo imperativo. Sigue permaneciendo, le dice Pablo a Timoteo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. En el texto griego dice así, sé en ellas. Otras versiones traducen este texto de la siguiente manera. Hállate intensamente ocupado en ellas. Entrégate enteramente a ellas. Está por entero en ellas. Y la NBI dice, entrégate de lleno a ellas. Y este modo, cuando nos muestra acá el texto que este verbo es un imperativo presente, la idea es que Timoteo, no es que él estaba descuidando todo eso. No, la idea es que él continúe, no se canse. No te canses de la palabra de Dios. Hay voces, hermano, muy fuertes, mucha propaganda tienen, porque tienen apellidos muy renombrados, de pastores, pero que son falsos maestros. Pastores que dicen que no, la Biblia es para preescolar, la Biblia es para los niños, es para introducirle al cristianismo. No, nosotros que ya somos adultos no necesitamos más, no podemos depositar o fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Eso es para niños. Así están diciendo, hermano. Y eso el próximo domingo les voy a leer exactamente las palabras que utiliza este falso hermano. Pero es sutil, porque él dice, no, nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe en la resurrección. ¿Es cierto? Sí, es cierto. En parte. ¿Por qué? El cristianismo de verdad o cae o permanece en pie por la resurrección de Cristo. Pero la sutileza es, no podés confiar en este libro. Confía en el hecho. ¿Y cómo yo confirmo el hecho sin la Biblia? ¿Y cómo yo sé para qué Cristo resucitó si no tengo la Escritura? Si no tengo el Antiguo Testamento, si no tengo el Nuevo Testamento, si no tengo la palabra de Dios, ¿por qué Cristo murió entonces? ¿Cómo yo sé que por qué Cristo murió? Y de ahí empieza a entrar todas las falsas enseñanzas. No, Génesis es un mito. Pasa que la gente de esa época no podía entender cosas profundas que nosotros hoy con el avance científico podemos saber. No, hermano. Dios le mostró claramente cómo Dios creó este universo. Jesucristo siempre se apoyó en qué cosa. ¿No habéis leído? Cuando habla del matrimonio, ¿acaso ustedes no saben que en el principio Dios hizo al hombre y a la mujer? Es la palabra de Dios. De ahí no nos movemos. No debemos movernos. Aunque suenen historietas ahí fantásticas. ¿Cómo que ahora vas a creer que Dios hizo, que la tierra tiene más apenas 10.000 años? No, esto tiene millones de años. Esto tiene millones. Dicen los supuestos científicos. Entonces, hermanos, yo debo confiar en la Escritura. Puedo escuchar ataques y ataques van a haber. Siempre va a haber ataques. Y el ataque es a la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo dice a Timoteo, vos tenés que permanecer fiel a esta enseñanza. No te muevas de ahí. Los falsos maestros no se quedan en la Escritura. Siempre son más curiosos. Pero una curiosidad insana. Porque su curiosidad le lleva fuera de la Biblia. Y quiere ver la realidad fuera de la Escritura. No hay realidad fuera de la Escritura, hermano. Por eso el mandato a permanecer en la Escritura. Es como que Pablo le dice, poné todo tu corazón, toda tu alma, envolvete completamente en estas cosas, en la Escritura.
Por eso es que la madurez espiritual, la madurez cristiana, requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios, para aprender a obedecer. Tenemos que reordenar nuestras vidas, hermanos, en torno a la prioridad de la Escritura. La clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer esas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Por ejemplo, lee la Escritura regularmente. Si no leemos la palabra de Dios, no tenemos ninguna posibilidad de madurar o crecer en santificación. Contra el pecado, contra tu carne, tenés que ser intencional en la palabra de Dios. Cuando lees la Escritura, sometete a ella, pedile al Señor que su Espíritu Santo aplique esas verdades. Es prioridad. Memoriza textos. Memoriza la palabra de Dios para que tu mente esté ocupada en la Escritura. Y sí tenemos tiempo, hermano. Y sí podemos. Vos sabés que yo trabajo, salgo temprano, vengo tarde y estoy agotadísimo. ¿Y qué con eso, hermano? ¿Cuál es tu prioridad? Dios te hizo para que vos trabajes como burro y le abandones. ¿Cuál es tu prioridad? ¿De qué depende tu vida? ¿De qué depende? No depende de tu trabajo. No depende de tus múltiples ocupaciones. No, depende de tu fidelidad a la Escritura. En el Salmo dice, si Jehová no edifica la casa, en vano edifican, dice por demás. Y escucha bien, y que te resuene bien, y si el Señor permite que entre en tu corazón. Por demás es que te levantes de madrugada y que te vayas tarde a reposar. Porque a su amado es que Dios le va a dar el sueño. Le dejas al Señor por todas tus ocupaciones, no tenés tiempo para el Señor porque es demasiado trabajar. Saco roto, hermano. Lo que haces va a ser saco roto. ¿Qué produce en tu vida? Y vamos a suponer que en el hipotético caso generas más ingresos. ¿Vas a tener paz y gozo? Eso viene de Dios. ¿Vas a tener contentamiento? No lo vas a tener. Eso solamente Dios lo da. El salmista dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Por eso vas a ver que el creyente está desanimado, el creyente está frustrado. Pero preguntarle, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo estás con tu lectura? Parece demasiado básico. Sí es básico, pero es fundamental. Eso nomás es lo que tenemos que hacer, hermano. Dios no te pide que de rodillas venga a la iglesia todos los domingos. No, no te pide eso. Y te vas a fijar que ese hermano descuida su lectura, descuida su vida de oración, descuida su comunión con el Señor. ¿O no? Esa es toda nuestra tragedia. No es la escasez. Podemos estar escasos, podemos pasar situaciones difíciles, pero si estamos con el Señor, no pasa nada. Tranquilo, Dios provee. Pero todo nuestro malestar es porque le abandonamos al Señor, porque no perseveramos en la palabra de Dios. Eso es así, hermano. Y tu tragedia y tu malestar y tu frustración, tu depresión, tu esto y tu lo otro, es porque vos abandonas la Escritura. Mostrame a una persona fiel a la palabra de Dios y que vive una vida amargada, frustrada, sin paz, sin contentamiento. No existe. Dios nos da el contentamiento. ¿Por qué le abandonamos?
¿Por qué no podemos ser regulares en leer, en estudiar la palabra de Dios? Y yo creo, hermanos, en primer lugar nos falta asimilar en eso, madurar, sentir ese cintarazo, ¿verdad? Que nos haga entrar en razón. Y yo espero que con esto que les voy a mostrar nos ayude a entender por qué abandonamos. Y que aprendiendo esto, entendiendo y creyendo esto, nos va a ayudar a ser constantes. Y tenemos que ir a la Escritura. Génesis capítulo 1, 26, 27, sin que lo abras. Génesis 1, 27. Ahí encontramos el propósito. Ahí encontramos el propósito para qué es lo que estamos en este mundo. Se suelen hacer descubrimientos arqueológicos y se hacen descubrimientos de esqueletos de gente de hace 5.000 años. Y es interesante que a una de las imágenes se le ve las pulseras, las cadenas, los anillos, la corona, lo que sea, intacto. Ahí en la calavera, que ya está casi desaparecida, pero sus posesiones están intactas. ¿Sabes qué no llevaron al otro lado? Están ahí, intactas. No llevaron nada, hermano. Y a veces nosotros pensamos que vivimos para producir cosas. No, 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 no. Vamos a producir, pero nunca en detrimento. O por lo menos vamos a producir bien. Vamos a trabajar de forma ordenada, vamos a ser de testimonio en el trabajo. Si nosotros cumplimos, buscamos cumplir, entendiendo este propósito que nos muestra Génesis 1.27. Génesis 1.27 declara que Dios hizo al hombre a su imagen. A su imagen. Hermanos, a ningún otro ser Dios lo nombra de esa manera, solo a nosotros. Los animales no tienen la imagen de Dios, solo el ser humano. Sí, por el pecado, esa imagen fue empañada, pero mantiene la imagen de Dios. Por eso un aborto es un asesinato. No están matando a un animalito, están matando a un ser humano creado a la imagen de Dios. Tiene un propósito, tiene una dignidad. Dios lo hizo para algo especial. Y cuando nos muestra que Dios nos crea a su imagen, lo que nos muestra es que Dios quiere tener comunión con nosotros. Somos seres relacionales. Nuestro propósito principal, ¿para qué estamos, hermanos? Es para conocer a Dios y deleitarnos en Él. Para conocer a Dios y deleitarnos en Él. Y este es un privilegio maravilloso que tenemos nosotros. Tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios. No sé si te suena fuerte eso. A mí sí me suena muy fuerte. No es tener comunión con el presidente, entrar en su despacho y creer el no sé qué cosa. El Dios eterno, el Todopoderoso, quiere tener comunión con nosotros. Y tenemos el privilegio, no por nuestra cuenta, sino es únicamente por Jesucristo. Es a través de Cristo. Ser hecho a imagen de Dios es compartir esa capacidad relacional y ser capaz de tener una relación con Dios. Escuchen lo que dijo Jesucristo allá en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo conocemos a Cristo, hermano? No trates de conocer a Jesús por las películas de Hollywood, por esas estupideces. La Biblia, hermano, te va a distorsionar a Jesús, esas películas.
No, la Biblia acá nos muestra cómo es Cristo. Verdaderamente nuestro Señor cómo es. Entonces, esto sucede mediante la Escritura. Y atiendan lo que dice 2 Corintios 3:18, les leo. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, de la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Cómo somos transformados? El Espíritu Santo nos capacita, nos transforma, pero no es automático. Es a medida de cómo vos estás en contacto con la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Nuestra prioridad, hermano, es conocer a Dios. Y esto es solo posible por medio de la Escritura. Por eso tenemos que perseverar. Y si ustedes se fijan, dice ahí, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, y hay un para. Nuestro texto sigue y dice el verso 15, 1 Timoteo 4:15, para, es decir, con el propósito de que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Esta palabra aprovechamiento significa progreso. ¿Sí? Hay un avance. Nadie se estanca en la vida cristiana. Y ningún pastor ya llegó al tope de madurez para decir, yo ya no leo más la Biblia, no estudio más, yo enseño nomás ya. Hay gente que cree eso. Hay personas que piensan, no, ya estudié en el seminario, 4 años. Entonces ya no leo más teología, yo empiezo a entregar nomás lo que ya aprendí. Si ustedes alguna vez nos escuchan afirmar estas cosas como que eso es así, huyan, hermano. Nosotros somos eternos estudiantes. Nunca tocamos fondo. Nunca llegamos al tope. Siempre necesitamos estar creciendo en la obra del Señor. No para esto. No para. Por eso tiene que permanecer en la Escritura. Es la única manera que esta madurez, este crecimiento espiritual sea sostenible, sea real, no sea algo emocional de campamento. Personas que van de campamento y yo voy a evangelizar a mi cuadra, después a mi ciudad, a todo lo de la oficina. Mentira. Al día siguiente ya no lee su Biblia. No es esa clase de emoción. Quiere mostrar algo real. Quiere producir en tu vida que vos seas genuino. Porque, hermano, si no progresamos en nuestra vida espiritual, estamos truncando la predicación del Evangelio. No es poca cosa. Por eso Pablo le dice, para que tu aprovechamiento sea, o tu progreso sea evidente. Los falsos maestros creían ellos, que ellos tenían la verdad que ningún simple mortal lo tiene. Que si se comportan como ellos, si están en su élite, en su grupo, ellos van a estar en un nivel. De hecho, que hoy hay personas que creen que ya llegaron al nivel de santificación que ya no pecan más. Falla sí en algunas cosas, pero ya no pecan, porque ya están en ese nivel de santificación. ¡Qué absurdo! Esa no es la realidad. Nosotros necesitamos crecer constantemente. Y eso nos muestra que tenemos que ser humildes y no mandarnos la parte, hermano. No creernos demasiado. Estamos en proceso de madurez. Y ni esta iglesia es la mejor iglesia que existe. No es así. Yo estoy seguro que hay congregación más santa, más temerosa de Dios. Es mi deseo que todos nosotros sigamos creciendo. Pero no nos mandemos la parte de que somos la mega iglesia. No somos. Estamos creciendo. Estamos madurando de a poco. Y vemos la mano de Dios con nosotros. Y eso es buenísimo. Y
Y seguimos, hermano, en esa madurez. Pablo no tiene la intención de que Timoteo manipule a la congregación, que le haga creer a la congregación de que él es temeroso de Dios, que él conoce al Señor. No le está diciendo manipular a la congregación. Por eso es que Pablo se enfoca en el carácter, en el corazón mismo de Timoteo. Lo que vive en privado, bajo la constante mirada de Dios, de su devoción genuina a Dios, se va a manifestar, va a producir confianza, le va a dar autoridad delante de la congregación de Éfeso. Y eso es lo que a vos te va a dar la autoridad de que vos le puedas abrir el Evangelio, mostrar el Evangelio a un hermano de sangre, a un familiar, a un compañero de trabajo, de escuela, de colegio. ¿Qué le va a dar? ¿Qué te va a dar la autoridad? ¿Qué él va a dejar de lado para escucharte a vos? Que cuando le empieza a decir, Dios dice, ¿qué me vas a decir de Dios? Y vos sos un desastre. Eso producimos si nosotros no somos coherentes. ¿Ven, hermano, cómo afecta la proclamación del Evangelio? Y es algo serio. Y en nuestro círculo familiar, en donde nos conocen más que nosotros mismos nos conocemos acá. No finjamos. Seamos coherentes con la palabra de Dios. No se finge santidad, no se finge. Podés aparentar. Pero cuando llegue el momento, vas a ver si es artificial o es real. ¿Cómo confrontar las situaciones de la vida? Conocemos de personas que te hablan de Juan Bunyan, te hablan de Richard Baxter, experto en patrística, pero son un demonio cuando tratan a la persona. ¿Por qué? Su espiritualidad es artificial. Su espiritualidad es de libros, no de la Escritura. Solo la palabra de Dios nos da el carácter de Cristo. Y eso vamos a manifestar día a día, ese carácter. No vamos a fingir, vamos a hacer real. No hace falta disimular eso. Eso no se va a disimular, va a ser evidente. Y eso te va a dar autoridad para que cuando vos te pares en momentos de dificultad y diga, el Señor dice así. La palabra de Dios nos instruye en esta ocasión, en esta situación, que así tenemos que hacer. No que no el Señor dice, no, anda a decirle a otro. Oh, que son un desastre y quiere venir a hablarme de Dios. Que no nos pase eso, hermano. Para que eso no nos pase, debemos centrarnos, debemos permanecer en la Escritura. Mediante la fidelidad como ministro de la palabra del Evangelio, Timoteo iba a mostrar a los demás creyentes este progreso espiritual verdadero. Y lo importante acá, y lo que Pablo se propone es que este progreso de Timoteo, centrado en la palabra de Dios, va a producir una vida genuina que agrada a Dios y los demás van a querer imitar. Los demás van a imitar, hermano. Por eso es tan importante nuestro testimonio en ese caso. Porque hay gente que nos observa. Los primeros que nos observan a nosotros, los padres por lo menos, son los hijos. Ellos están viendo todito. Y estamos grabando las verdades en su corazón por medio de nuestros comportamientos. Después nuestra esposa, después nuestros familiares. Ellos están observando, hermano. No finjamos, porque podemos hacer que se cierren sus oídos al Evangelio. Por eso es tan fundamental vivir como creyente, no aparentar ser creyente, es vivir como creyente, hermano. También tienen que saber que el liderazgo es un modelo a seguir. El líder no vive como quiere. El liderazgo es un modelo constante de crecimiento y madurez espiritual. Los líderes no son estrellas, no somos la élite, no somos estrellas en este lugar. No, lo que nos debe caracterizar es la humildad delante de Dios. Es nuestra santidad personal, hermano.
el progreso o crecimiento espiritual o madurez. Nuestro progreso, nuestra madurez está directamente relacionada a la atención y el esfuerzo constante en conocer y someternos a la palabra de Dios. Nadie crece o madura fuera de la palabra de Dios. No podemos crecer en santidad fuera de la palabra de Dios, porque es el alimento provisto por Dios para madurar. Si le das leche a la criatura al principio, genial. Tiene 3 años, le das leche nomás. Tiene 10 años y es leche, a base de leche. Esa criatura se va a desnutrir. El alimento correcto, hermano, es la palabra de Dios. Y este crecimiento, esta madurez que vos y yo estamos creciendo, en el cual tenemos que crecer, Efesios capítulo 4, verso 13. Abrí, por favor. Efesios 4, 13. Nos muestra hasta dónde sí, para que ninguno de nosotros, no, yo estudié en IDEAR, yo estudié en no sé dónde, en Seminario Latinoamericano de Tangamandapio, ¿verdad? Yo estudié en esto, y vos sos luego ya el ángel, ¿verdad? El sucesor de Pablo en la tierra. No, hermano. No es así y no va a ser así. No te creas, porque nuestro crecimiento es constante, perseverante y es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí, hermano. No nos creamos, seamos humildes, temblemos ante la palabra de Dios y Dios nos va a ayudar a crecer. El progreso espiritual hace algo más. Tu progreso espiritual, dice Pablo, va a ser evidente a todos. Sea, ese es un verbo también presente y va a ocurrir eso. Si nosotros somos coherentes con la Escritura, fieles a la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, se va a ver, se va a notar cómo vos hablás, cómo vos reaccionás, cómo vos le tratás a las personas. La gente va a ver algo que no es normal en inconverso. Se va a notar, hermano. Tus expresiones, tus reacciones, se va a notar y este va a decir, no, este es diferente. Y da gusto escuchar que la gente hable bien de los hermanos. Pero qué terrible es ese chafa. Eso es terrible, eso no es normal en creyente, hermano. Porque la gente te va a decir, vos sos hermano. En lugar de decir cristiano, acá dicen, ¿cómo me vas a hacer eso si vos sos hermano? Saben, los inconversos saben cómo tenemos que portarnos. Cuidémonos, hermano. Nuestro progreso, si es evidente, alienta, desafía, estimula a otros a seguir. Estimula a otros a seguir. Hermanos, este crecimiento espiritual verdadero no se va a producir si solo orás. La oración es fundamental. Pero solo orás. Ayuná, hacer lo que quiera ahí. De lunes a viernes. Pero este está cerrado. Lo más probable que va a ser alguien místico, dice alguien. Hermano, tenemos que ser equilibrados. Tenemos que orar la Biblia. ¿Querés tener motivo? No sé qué motivo orar. Abrí tu Biblia. Buscarle al Señor de forma consciente. ¿Qué dice? ¿Qué me revela de Dios? Y eso que voy a ver, eso va a explotar en mi corazón. Y voy a tener que decirle gracias, Señor. Perdón. Ayúdame a obedecerte en esto. Pero eso tiene que ser un esfuerzo. Cuesta. Es un esfuerzo.
pero es un esfuerzo que vale la pena, hermano. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener estabilidad emocional? Tenés que permanecer, tenés que estar centrado, priorizar la escritura en tu vida. Y que en esta iglesia vos sepas que acá se tiene que predicar la palabra de Dios, no historietas, no experiencias del pastor, no que él soñó alguna vez, se fue a tal lugar y lo que le pasó, algo gracioso, chistes. No, no, no. Biblia. Que vos exijas Biblia. Amén, hermano. Que Dios nos ayude a ser fieles en eso. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra que nos instruye tan claramente. Gracias por estos mandatos que dejaste, Señor, en la Escritura para tu pueblo, para tu iglesia. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a asimilar que nosotros te necesitamos, Señor. Que no claudiquemos, que no, Señor, dejemos de balde tu palabra. Que sea una prioridad día tras día. Que permanezcamos, tenemos que permanecer en ella, Señor. Ayúdanos, por favor. Nosotros te necesitamos. Edifica tu iglesia, guarda tu iglesia, Señor, de las falsas enseñanzas y guárdanos de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a ser coherentes porque tú nos observas todos los días. Tú nos conoces, sabes lo que pensamos, lo íntimo de nuestros pensamientos. Límpianos, Señor. Ayúdanos a ser coherentes, fieles. Ayúdanos a vivir en piedad delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.